La noche era sofocante, pesada como mi conciencia mientras conducía por esa carretera desierta. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que escuchaba, hasta que un golpe repentino lo silenció todo. Frené por reflejo, pero no me atreví a salir del auto. En el espejo retrovisor, vi la silueta inmóvil de un perro en la carretera, su cuerpo oscuro recortado por la luz tenue de las luces traseras. Mi corazón latía con fuerza, pero lo que prevaleció fue la urgencia de irme. Sin mirar atrás, pisé el acelerador y desaparecí en la oscuridad, dejando al animal allí, solo. En los días siguientes, el incidente parecía un eco distante, pero algo estaba mal. La primera vez, creí que era solo mi imaginación. El mismo perro que había atropellado estaba parado en la esquina de mi calle, sus ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. Intenté ignorarlo, pero la visión me atormentaba. Días después, el perro estaba allí de nuevo, frente a mi casa. Grité, le arrojé piedras, pero el animal nunca reaccionó. Solo me observaba, inmóvil, sus ojos ardiendo como si fueran pequeñas ventanas a un infierno invisible. Las apariciones se volvieron cada vez más frecuentes e inquietantes. El perro ya no estaba solo en las calles o en el patio. Comenzó a aparecer en lugares imposibles, en la ventana de mi habitación en el segundo piso, en antiguas fotografías familiares donde nunca debería haber estado, o reflejado en el espejo cuando me miraba por la mañana. Por las noches, escuchaba ladridos distantes que parecían resonar dentro de mi cabeza, acompañados por el inconfundible olor a tierra mojada y el sonido de uñas arañando el suelo. Poco a poco, mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo, corté lazos con mis amigos, y el aislamiento solo hizo que las alucinaciones, o eran reales, se intensificaran. Cada aparición traía consigo fragmentos de recuerdos olvidados, como astillas que perforaban mi mente. Me vi, años atrás, pateando a un gato que intentaba robar comida de mi basurero. En otra escena, era un joven empujando a un perro callejero a un arroyo, riendo junto con mis amigos. Más distante aún, recordé el rostro de mi padre, indiferente, mientras yo, todavía niño, me burlaba de un pájaro atrapado en una jaula. Me di cuenta de que todos estos recuerdos tenían algo en común. Mi crueldad sistemática hacia los animales a lo largo de mi vida, acciones que había enterrado en mi mente como insignificantes, pero que ahora volvían para consumirme. El perro no era solo un fantasma, era una entidad hecha de todas las vidas que había despreciado, todos los dolores que había causado. Sus ojos brillantes llevaban el peso de un juicio del que no podía escapar. Intenté huir, pero no importaba dónde fuera, el perro estaba allí, siempre esperando, observando, silencioso. Su presencia comenzó a corroerme, pedazo a pedazo, hasta que ya no podía distinguir qué era real y qué era fruto de mi culpa. Probé de todo para librarme de él. Consulté a psiquiatras, quienes me recetaron medicamentos que solo empeoraron las cosas. Las pastillas me dejaban aturdido, pero el perro seguía allí, más nítido que nunca. Busqué ayuda espiritual. Visité iglesias, consulté a chamanes, incluso participé en rituales de limpieza. Nada funcionó. El perro parecía burlarse de mis intentos, apareciendo en los lugares más sagrados, su mirada fija y acusadora siempre sobre mí. Una noche, desesperado, conduje hasta la carretera donde todo había comenzado. Pensé que si encontraba el cuerpo del perro, si le daba un entierro digno, tal vez podría liberarme de esta maldición. Busqué durante horas bajo la luz de la luna, recorriendo kilómetros de asfalto oscuro. No encontré nada, ni un rastro de pelo o sangre. Cuando regresé a mi auto, exhausto y derrotado, lo vi. El perro estaba sentado en el asiento del pasajero, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. No huí esta vez. Me senté junto a él, temblando, esperando algo, cualquier cosa, pero el perro solo me miró, y en sus ojos vi reflejadas todas las vidas que había lastimado, todas las almas inocentes que había ignorado en mi egoísmo. Fue entonces cuando entendí que no era solo un castigo, era una oportunidad de redención, una chance para enfrentar mis errores y tal vez, solo tal vez, encontrar una forma de enmendarlos. Pero el camino sería largo y doloroso, y no estaba seguro de tener la fuerza para recorrerlo. ¿Te está gustando esta historia de terror? Si es así, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario contándonos qué crees que pasará después. Tu opinión nos importa. Al día siguiente, desperté con una nueva resolución. Si iba a enfrentar este tormento, lo haría en mis propios términos. Comencé a investigar, buscando casos similares, leyendas urbanas, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba enfrentando.
Mis búsquedas me llevaron a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Allí, un anciano me contó una historia que heló mi sangre. Habló de un espíritu guardián, una entidad que tomaba la forma de los animales maltratados para perseguir a aquellos que habían abusado de criaturas inocentes. No es venganza, me dijo el anciano, sus ojos nublados por las cataratas pero penetrantes, es justicia cósmica. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, vi al perro parado en medio de la carretera. Esta vez, no intenté evitarlo. Detuve el auto y salí, enfrentándolo por primera vez. El aire a mi alrededor se volvió frío, y pude sentir una presencia antigua y poderosa emanando de esos ojos brillantes. ¿Qué quieres de mí?, grité al vacío de la noche. El perro no se movió, pero escuché una voz en mi cabeza, una mezcla de gruñidos y palabras que no podía distinguir completamente. Entendí que esto era más grande que yo, más grande que un simple fantasma o una manifestación de culpa. Era el eco de cada vida que había despreciado, cada ser que había lastimado en mi arrogancia. La revelación me golpeó como un puño en el estómago. No era solo sobre el perro que había atropellado esa noche. Era sobre una vida entera de indiferencia y crueldad. Cada animal que había ignorado, cada ser vivo que había considerado inferior o desechable, todos ellos eran parte de esta entidad. Todos buscaban justicia. Caí de rodillas en el asfalto frío, las lágrimas corriendo por mi rostro. Por primera vez en mi vida, sentí el peso total de mis acciones. Vi flashes de cada momento en que había elegido la crueldad sobre la compasión, la indiferencia sobre la empatía. Era abrumador, devastador. El perro se acercó lentamente. Esperé sentir sus dientes, algún tipo de ataque físico, pero en su lugar, sentí una oleada de emociones que no eran mías. Miedo, dolor, confusión, abandono. Todas las sensaciones que había causado a lo largo de los años me inundaron, amenazando con ahogarme en un mar de culpa y remordimiento. Cuando finalmente pude levantar la mirada, el perro había desaparecido. En su lugar, vi siluetas difusas de diversos animales, gatos, pájaros, incluso insectos. Todos me miraban, esperando. Comprendí que este era solo el comienzo. La verdadera prueba, el verdadero horror, apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un infierno en vida. Ya no era solo el perro. Ahora, cada animal que veía parecía llevar consigo el peso de mi culpa. Los pájaros en los cabres me miraban acusadoramente. Los insectos parecían seguirme, formando patrones que solo yo podía ver. Incluso las mascotas de mis vecinos, antes amigables, ahora gruñían y se alejaban cuando me acercaba. Intenté buscar ayuda profesional nuevamente, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Los médicos hablaban de esquizofrenia, de trastornos de estrés postraumático, pero yo sabía que esto iba más allá de cualquier diagnóstico médico. Era un juicio, una sentencia que debía cumplir. Una noche, desesperado y al borde del colapso, decidí enfrentar mi tormento de una vez por todas. Conduje hasta un refugio de animales en las afueras de la ciudad. Si iba a redimirme, pensé, tenía que empezar por ayudar a aquellos a quienes había ignorado toda mi vida. El refugio era un lugar desolador, lleno de jaulas y animales abandonados. El olor a desinfectante y miedo animal me golpeó apenas entré. Me ofrecí como voluntario, dispuesto a hacer cualquier cosa. Limpié jaulas, alimenté a perros y gatos, caminé con animales que no habían sentido el sol en semanas. Fue durante una de estas caminatas cuando sucedió. Estaba paseando a un viejo perro labrador, sus ojos nublados por las cataratas, cuando de repente se detuvo, giró su cabeza hacia mí. Por un momento, vi los mismos ojos brillantes y acusadores que me habían perseguido durante semanas. El perro gruñó, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Caí al suelo, temblando. El labrador se transformó ante mis ojos, su forma cambiando y retorciéndose hasta convertirse en una amalgama de todos los animales que había lastimado en mi vida. Vi el gato que había pateado, el pájaro del que me había burlado, cada criatura que había ignorado o maltratado. Esta criatura, este juez de mis acciones, habló directamente a mi mente. Has comenzado tu camino, pero esto no es suficiente. Cada vida que ignoraste, cada ser que lastimaste, exige justicia. Tu castigo será vivir sus vidas, sentir su dolor, experimentar su miedo y abandono. Sentí que mi cuerpo se desgarraba, mi conciencia fragmentándose en 1000 pedazos. En un instante, era un perro callejero, hambriento y asustado. Al siguiente, un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Experimenté el terror de un conejo perseguido por cazadores, el dolor de un caballo azotado sin misericordia. Viví cientos,
Miles de vidas en lo que parecieron ser eternidades de sufrimiento. Cada experiencia me desgarraba, me reconstruía, solo para volver a destrozarme. Lloré, aullé, graznó. Cada sonido un grito de agonía y arrepentimiento. ¿Estás sintiendo la tensión? Si quieres saber cómo termina esta historia de terror, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario con tus teorías. Tus ideas podrían inspirar nuestras próximas historias. Cuando finalmente volví en mí, estaba tendido en el suelo del refugio, rodeado de animales. Pero había cambiado. Ya no me miraban con miedo o acusación. Sus ojos estaban llenos de una comprensión profunda, casi compasiva. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo, cada hueso, como si hubiera vivido 1000 vidas en un instante. El labrador que había desencadenado todo esto estaba sentado frente a mí, su cola golpeando suavemente el suelo. Extendí mi mano temblorosa hacia él, esperando otro castigo, otra visión aterradora. En cambio, sentí su lengua áspera lamiendo mis dedos, un gesto de perdón que me quebró por completo. Lloré allí, en el suelo sucio del refugio, rodeado de los seres que toda mi vida había considerado inferiores. Pero ahora los veía realmente por primera vez. Cada uno tenía una historia, una personalidad, miedos y alegrías. Podía sentirlo, podía entenderlo en un nivel que iba más allá de las palabras. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, el mundo parecía diferente. Los árboles susurraban secretos que ahora podía entender a medias. El viento llevaba los lamentos y canciones de criaturas que nunca antes había notado. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un mundo vivo y consciente que siempre había estado allí, oculto a plena vista. Llegué a mi casa, exhausto física y emocionalmente. Al abrir la puerta, me congelé. El perro, el mismo que me había estado atormentando durante semanas, estaba sentado en mi sala. Pero esta vez, no sentí miedo. Me acerqué lentamente y me arrodillé frente a él. Lo entiendo ahora, susurré, mi voz quebrándose. Lo siento, por toda. El perro inclinó su cabeza. Sus ojos ya no ardían con furia, sino que brillaban con una sabiduría antigua. Entonces, para mi asombro, habló. No con palabras, sino con imágenes y sensaciones que inundaron mi mente. Me mostró un mundo donde los humanos y los animales coexistían en armonía, donde la empatía y el respeto eran la norma, no la excepción. Vi ciudades verdes llenas de vida salvaje, hospitales donde humanos y animales se curaban juntos, escuelas donde los niños aprendían el lenguaje de los pájaros y el canto de las ballenas. Este es el mundo que podría ser, dijo la voz en mi cabeza. Y tú puedes ayudar a crearlo. Comprendí entonces que mi tormento no había sido un castigo, sino una iniciación, una forma brutal pero necesaria de abrir mis ojos a una realidad más grande, más interconectada. El perro, o lo que fuera esta entidad, no buscaba venganza. Buscaba un cambio, un despertar. ¿Qué debo hacer?, pregunté, abrumado por la responsabilidad y la posibilidad. El perro se acercó y tocó mi frente con su nariz fría. En ese instante, sentí como si un rayo de energía atravesara mi cuerpo. Mis sentidos se agudizaron aún más. Podía escuchar el latido de corazón de las aves en los árboles cercanos, sentí la vibración de las hormigas bajo el suelo. Tu viaje comienza ahora, dijo la voz. Serás un puente entre mundos, un traductor de lo inefable. Tu misión es ayudar a otros a ver lo que tú has visto, a sentir lo que has sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias y responsabilidades. Me desperté con una misión clara: usar mi nueva perspectiva para hacer una diferencia real en el mundo. Pero pronto descubrí que no sería tan fácil. Intenté hablar con amigos y familiares sobre mi experiencia, sobre la necesidad de cambiar nuestra relación con el mundo natural. La mayoría me miró con preocupación. Algunos sugirieron que buscara ayuda psiquiátrica. Me di cuenta de que mis palabras sonaban como las de un loco para aquellos que no habían experimentado lo que yo. Frustrado pero determinado, busqué otras formas de hacer una diferencia. Me ofrecí como voluntario en más refugios. Participé en limpiezas de playas y bosques, e incluso comencé a documentar casos de crueldad animal. Pero cuanto más me involucraba, más me daba cuenta de la magnitud del problema. La indiferencia humana hacia el sufrimiento animal parecía un monstruo imposible de derrotar. Una noche, exhausto y desanimado, me senté en el parque cerca de mi casa. El perro apareció de nuevo, esta vez acompañado por una multitud de animales, gatos callejeros, palomas e incluso unas cuantas ratas. Todos me miraban expectantes. No puedo hacerlo, admití, derrotado. Es demasiado grande, demasiado arraigado en nuestra sociedad.
¿Cómo puede una sola persona cambiar siglos de indiferencia y crueldad? El perro se acercó y puso su pata sobre mi rodilla. De repente, mi mente se llenó de visiones. Vi a un hombre salvando a un perro de una pelea clandestina, a una niña convenciendo a su escuela de adoptar un programa de cuidado animal, a un grupo de activistas cerrando una fábrica de granjas industriales. Vi pequeños actos de bondad y grandes movimientos de cambio, todos entrelazados, creando una red de compasión que se extendía por todo el mundo. No estás solo, resonó una voz en mi cabeza. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas. Tu tarea no es cambiar el mundo de la noche a la mañana, sino ser la chispa que enciende el cambio en otros. Inspirado por esta visión, redoblé mis esfuerzos. Comencé un blog documentando mis experiencias y promoviendo la empatía hacia los animales. Para mi sorpresa, comenzó a ganar seguidores. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de conexión con los animales, de cambios en sus vidas inspirados por la compasión, pero con la creciente atención llegaron nuevos desafíos. Recibí amenazas de personas que veían mi mensaje como una amenaza a sus intereses. Industrias que dependían de la explotación animal intentaron desacreditarme. Me enfrenté a burlas, acoso e incluso amenazas físicas. En el punto más oscuro, consideré rendirme. La presión era inmensa, y a veces sentía que estaba luchando una batalla perdida. Fue entonces cuando experimenté la visión más poderosa hasta el momento. Me vi a mí mismo de niño, en el momento exacto en que me burlaba del pájaro en la jaula. Pero esta vez, pude sentir el miedo y la angustia del animal como si fueran míos. Luego, la escena cambió. Vi a ese mismo niño, pero ahora liberaba al pájaro, sonriendo mientras lo veía volar. Sentí la alegría del pájaro, la satisfacción del niño, y entendí que ese momento de elección, esa oportunidad de mostrar compasión, estaba presente en cada interacción con el mundo natural. Desperté de la visión con una claridad renovada. Entendí que mi verdadero desafío no era contra el mundo exterior, sino contra la indiferencia y la crueldad dentro de cada individuo, comenzando por mí mismo. Mi tarea era inspirar esos pequeños momentos de elección, esas oportunidades de compasión que, acumuladas, podrían cambiar el mundo. Con esta nueva comprensión, reenfoqué mis esfuerzos. Ya no intentaba convencer a la gente con argumentos o estadísticas, sino que compartía historias. Historias de conexión, de transformación, de momentos en los que la compasión triunfó sobre la crueldad. Comencé a hablar en escuelas, no para dar lecciones, sino para inspirar empatía. Mi blog se convirtió en un foro de intercambio de experiencias. Personas de todo el mundo compartían sus propios momentos de despertar, sus pequeños actos de bondad hacia los animales. Poco a poco, se fue formando una comunidad, una red de individuos comprometidos con el cambio. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño a punto de lanzar una piedra a un pato en el estante. Sin pensarlo, me acerqué y le pregunté si le gustaría aprender a hablar con los patos. El niño, intrigado, bajó la piedra. Le enseñé a observar el lenguaje corporal del pato, a respetar su espacio. Vimos juntos cómo el pato cuidaba de sus crías, y hablamos sobre cómo se sentiría si alguien amenazara a su familia. Vi el momento exacto en que la empatía se encendió en los ojos del niño. Ese pequeño momento me hizo darme cuenta de que el verdadero cambio ocurre en estas interacciones cotidianas. Cada conversación, cada acto de bondad, era una semilla plantada que podría florecer en formas que nunca podría imaginar. Con el tiempo, noté que las apariciones del perro y otros animales se volvían menos frecuentes. Ya no necesitaba estos recordatorios constantes. La conexión con el mundo natural se había vuelto una parte integral de mi ser. Sin embargo, en momentos de duda o desánimo, aún sentía su presencia, un recordatorio silencioso de mi propósito. Años después de aquella noche fatídica en la carretera, regresé al lugar donde todo había comenzado. El camino seguía igual de oscuro y solitario, pero yo era una persona completamente diferente. Me detuve en el lugar aproximado donde había atropellado al perro y salí del auto. La noche estaba tranquila, iluminada por una luna llena. Cerré los ojos y sentí la brisa. Escuché los sonidos de la vida nocturna que antes habría ignorado. El canto de los grillos, el ulular distante de un búho, el susurro de pequeñas criaturas en la maleza. Cuando abrí los ojos, el perro estaba allí, sentado frente a mí. Pero esta vez, no sentí miedo ni culpa. Nos miramos en silencio, un entendimiento profundo fluyendo entre nosotros. Gracias, dije simplemente. El perro inclinó su cabeza y, por un momento, vi en sus ojos el reflejo de todos los animales que había encontrado en mi viaje. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque.
Me quedé allí un rato más, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Entendí que mi viaje no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero ahora tenía un propósito, una conexión con el mundo que me rodeaba que daba sentido a cada día. Mientras regresaba a mi auto, sentí una paz que nunca antes había experimentado. El horror de aquellas primeras semanas se había transformado en una misión de vida, un llamado a despertar la compasión en otros. Y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, ya no los temía, porque ahora entendía que no estaba solo en esta lucha. Cada animal, cada ser vivo, era un aliado en la misión de crear un mundo más compasivo.